Bienvenidos al tren de Toluca. Estamos llegando por la estación Observatorio. La correspondencia o la transferencia es realmente muy fácil porque la estación del tren está justo encima de la estación del metro Observatorio. Es un tren que viene desde la Ciudad de México hasta Toluca, 57 kilómetros, tiene 7 estaciones. El tiempo de viaje es entre 50 y 60 minutos. La manera más fácil de acceder al tren es por el transporte público. Puede ser por la línea 1 directamente a la estación Observatorio o por el cablebús que llega a la segunda estación del tren, que se llama Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga es una de las estaciones terminales del cablebús línea 3. De aquí arranca, tiene varias paradas y llega a la línea rosa, línea 7 del metro de la Ciudad de México. El cablebús tiene un costo de 7 pesos mexicanos. Aquí interconecta con el tren México-Toluca, que tiene un costo proporcional a la distancia que se recorra. Acá la conexión está cerca, pero no está del todo en la misma estación. Entonces en este momento estamos acá en la estación Vasco de Quiroga y toca caminar 10 minutos o más o menos 400 metros hasta la estación del tren interurbano. También aquí hay cambio correspondencia con algunas líneas de bus que pareciera que toca caminar solamente unos metros para poder tomarlos. Estas rutas de bus están en Google Maps y se pueden conocer. El tren opera regularmente en unos horarios cómodos desde la mañana hasta la noche y está disponible todos los días. Para las personas que quieren ir al aeropuerto o necesitan salir desde el aeropuerto de Toluca o llegar desde el aeropuerto de Toluca, el tren no pasa justo por el punto, por el aeropuerto, pero en la estación Metepac o la estación Lerma son estaciones que son relativamente cerca y se puede tomar algún tipo de taxi o de bus desde esas estaciones y están a 20 minutos del aeropuerto de Toluca. Entonces un proyecto muy bello, un proyecto espectacular que le sirve mucho no solamente a las personas que viven en Toluca, sino también a los turistas. El paisaje a lo largo de la línea es espléndido, entonces es un plan bueno para que hagan cuando vengan a la Ciudad de México. Este tren interurbano tiene el nombre comercial de El Insurgente y su propósito es conectar la Ciudad de México con Toluca. Recordemos que la ciudad de Toluca en sí solo tiene 900,000 habitantes, pero su zona metropolitana supera los 2.3 millones de personas. El tren es un tren pesado, un tren de alta capacidad que puede alcanzar velocidades de hasta 160 km por hora según el fabricante, pero en la actualidad opera a unas velocidades comerciales mucho más bajas, es decir, unos 100 km por hora. El tren en la actualidad tiene, entiendo yo que 16 o 18 trenes, 16 o 18 unidades marca CAF, cada una con capacidad de 720 pasajeros. Voy a contarles un poquito de cómo es la experiencia a bordo del tren entre Observatorio en la Ciudad de México y Toluca. El tren es realmente un tren muy bueno, nuevo, tiene apenas pocos meses de abierto para el 2026, marzo, y apenas entra uno, puede ocupar cualquier silla, es decir, no es numerado, y hay una persona de seguridad privada que pasó revisando que las personas no tuvieran los pies en la silla,
que no estuvieran ocupando con sus maletines y mochilas los asientos, pues porque en la parte alta vemos que hay posibilidad para ubicarlos ahí, que no estén consumiendo alimentos, que no estén consumiendo bebidas y pues después de cada estación la persona recorre todo el tren revisando eso. El tema del pago es cuando uno entra con la misma tarjeta del Metro de México, válida, pero ahí no se cobra nada, sino que cuando uno sale, dependiendo del número de estaciones o de la distancia recorrida, pues se le va a cobrar más dinero o menos dinero. Acompáñame a recorrer sistemas de transporte alrededor del mundo, para que sepas qué esperar antes de viajar o simplemente para conocer. Soy Álvaro y este es mi canal. No olvides suscribirte, dar un like y dejar un comentario. Y ahora sigamos con el video. Como vemos desde esta estación Vasco de Quiroga hasta regresarnos a Observatorio vale 15 pesos mexicanos, más o menos 90 centavos de dólar. Y desde acá, Vasco de Quiroga, para ir hasta Toluca son 80 pesos, que vienen siendo como 5 dólares. Esta está integrada y podemos usar nuestra tarjeta del metro, que también nos sirvió para el cablebús. No sé si se alcance a escuchar, pero el tren tiene una música de saxofón de fondo. En el trayecto en la otra dirección había un poco de música clásica de fondo para amenizar el viaje a los viajeros. Tiene unas pantallas de información, pero pues yo creo que por lo que está nuevo el sistema, no ponen los horarios de llegada a las diferentes estaciones, entonces pues en todo el viaje yo no he sabido cuánto tiempo es el tiempo esperado para llegar a los diferentes destinos. Aunque uno hace una validación al entrar con suficiente saldo en la tarjeta, al final el pago se hace a la salida, es decir, dependiendo de cuántas estaciones se hayan recorrido. Entonces, si la persona no tuviera suficiente saldo, ahí hay una máquina que le permite a la persona pagar y meterle más dinero a la tarjeta. Vamos a ver. Entonces yo fui de la estación Vasco a la estación Observatorio, lo cual me permitió, pues con el saldo que tenía, hacer la salida. Si no hubiera tenido saldo, me hubiera tocado ir a la máquina automática y meterle un poco más de dinero para poder obtener la salida. Acá vemos entonces el hall principal. Está bien amplio, está bien bonito y vemos pues que la integración con el metro línea 1 estación Observatorio pues está literalmente pues muy bien hecho, está justo encima. Gracias por haber llegado hasta acá y ahora déjame saber en los comentarios qué sistema de transporte te gustaría que conociéramos.